Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con los problemas de EBAU. Recordad que estamos con las pruebas ordinarias de la convocatoria del 2023 en Aragón. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, en este caso ejercicio número 5. Antes de comenzar, me gustaría recordaros que para todos aquellos que tenéis alguna duda, algún problema que no os sale o parte de la teoría que no entendéis, tenemos a vuestra disposición nuestro servicio de clases particulares. En ellas os podemos explicar cualquier cosa que no sepáis hacer o cualquier problema que queráis que resolvamos. Para todos aquellos que estéis interesados, podéis ir a la descripción y mandarnos un correo a la dirección de correo electrónico que tenemos y a través de ahí os pondremos toda la información con la que os podemos ayudar. Bueno, y una vez dicho esto, vamos a empezar con el ejercicio número 5. ¿De acuerdo? Voy a traer por aquí el enunciado para que lo veáis. Y nos dice lo primero. En cierta facultad de economía se oferta una misma asignatura en tres grupos, que denotaremos como grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Entonces lo primero que voy a hacer yo es dividir en este caso entre grupo 1, grupo 2 y grupo 3. ¿Vale? A ver qué nos dicen en cada una de ellas. Los grupos representan el 40%, el 35% y el 25% de los estudiantes. Es decir, que el grupo 1 es el 40%, el grupo 2 es el 35% y el grupo 3 es el 25%. Lo primero que tenemos que ver es que nos cuadra, porque 40 más 35 más 25 es el 100% de la plantilla. Por lo tanto, tiene sentido. ¿Qué más nos dicen ahora? Superan la asignatura el 80% del grupo 1, es decir, en este caso tendremos el 80% aprobarán del grupo 1 y por lo tanto el 20% suspenderán del grupo 1. Vamos ahora con el segundo grupo. El 60% del grupo 2 aprobará. Por tanto, del grupo 2, el 60% aprobará del grupo 2 y el 40%, lógicamente, suspenderá del grupo 2. Y por último, el 92% del grupo 3 aprobará, tendremos que será el 92% del grupo 3 aprobará y el 8%, lógicamente, del grupo 3 suspenderá. De momento, no sé qué es lo que nos van a preguntar, pero yo os puedo aconsejar siempre que en este tipo de problemas calculéis directamente cuál es la probabilidad con respecto al total de que ocurra cada uno de los sucesos. Es decir, la probabilidad de que apruebe el grupo 1 será ese 0,40, ese 40%, por el 0,8 que tendremos aquí, que esto es un 0,32 o lo que es lo mismo, un 32%. La probabilidad de suspender en el grupo 1 será de nuevo el 0,40 por el 0,2, que esto es el 0,08, que será el 8%. ¿Tiene sentido? Pues sí, porque el 32 más el 8 es el 40. Por tanto, hasta aquí vamos bien. Vamos con el siguiente. Tendremos la probabilidad de aprobar el grupo 2, será ese 0,35% por el 0,60%, y en este caso tendremos 0,35 por 0,60, sacamos la calculadora, por 0,60, esto será un 0,21 o lo que es lo mismo, un 21%. El siguiente será probabilidad de suspender el grupo 2, 0,35 por 0,4 o lo que sería lo mismo, 0,35 por 0,4, 0,14, es decir, un 14%. De nuevo tiene sentido porque 21 más 14 nos da 35. Y por último, la probabilidad de aprobar el tercero será ese 0,25 por 0,92, que esto es 0,25 por 0,92, será un 0,23, es decir, un 23%. Y por último, la probabilidad de suspender el tercero será 0,25 por 0,08, es decir, 0,02 o lo que sería lo mismo, un 2%. ¿Vale? Nos vuelve a cuadrar porque 23 más 2 es 25. Es decir, que la probabilidad de aprobar en el grupo 1 es un 32%, de suspender en el grupo 1 es un 8%, de aprobar en el grupo 2 es un 21%, de suspender en el grupo 2 es un 14%,
de aprobar en el grupo 3 es un 23 y de suspender en el grupo 2, en el grupo 3 es un 2. ¿De acuerdo? Estas probabilidades son siempre con respecto al total de los alumnos que tenemos, ¿vale? Otro dato que puede ser muy interesante que calculemos es la probabilidad de aprobar en general, es decir, de aprobar estemos en cualquier grupo, que esto no sería más que la probabilidad de aprobar en el 1, más la probabilidad de aprobar en el 2 y más la probabilidad de aprobar en el 3. Es decir, aprobar en uno, en otro o en el último, da lo mismo, sea donde sea. Tendríamos ese 0,32 más 0,21 y más 0,23, que si esto lo sumamos sería 32 más 21 más 23, que es un 0,76 o lo que sería lo mismo un 76%. Es decir, que el 76% de todos los alumnos que tenemos aprueba. Y lo mismo ocurriría con la probabilidad de suspender en cualquiera, ¿vale? Tendríamos, lógicamente, que sería la suma de todos los suspensos o uno menos la probabilidad de aprobar, porque solamente existen dos casos, o aprobamos o suspendemos, no hay otra posibilidad. Si hacemos probabilidad de suspender en el 1 más probabilidad de suspender en el 2 y más probabilidad de suspender en el 3, esto sería 0,08 más 0,14 y más 0,02, que esto sería 8 más 2 más 14, sería un 0,24, es decir, un 24%. Y además coincide, porque si os dais cuenta, 76 más 24 nos da ese 100%, ¿vale? Todo esto lo he calculado porque es muy probable que ahora nos lo vayan a preguntar. Entonces vamos a ver qué es lo que nos piden en cada uno de los apartados. La primera, probabilidad de que al escoger un estudiante al azar haya superado la asignatura y sea del grupo 3. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que pertenezca a este grupo? ¿Vale? Porque tenemos esta cantidad de estudiantes de que hayan aprobado y además estén en el grupo 3. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de aprobar y además estar en el grupo 3? ¿Vale? Pues ya la tenemos calculada, que sería ese 0,23 o el 23%. ¿Vale? Automáticamente ya lo hemos calculado. Ya tenéis que el primer caso lo tenemos calculado. Vamos con el siguiente. La probabilidad en este caso de no superar la asignatura. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de suspender en toda? ¿Vale? Ya sea suspender en uno, suspender en otro o suspender en el último. Por tanto, sería ese 0,24 o el 24%. Como podéis ver, todos los cálculos que hemos hecho antes nos están ayudando. Vamos con el tercero, que en este caso tendremos la probabilidad de haber superado la asignatura. Es decir, lo contrario, la probabilidad de aprobar, que sería en este caso ese 0,76 o el 76%. Vamos con la siguiente. En este caso tendremos ni haya superado la asignatura ni sea del grupo 1. Es decir, la probabilidad de suspender y además que no sea del grupo 1. Es decir, el caso contrario a ser del grupo 1. Es decir, o del 2 o del 3. ¿Qué es lo que estamos buscando en este caso? Estamos buscando los individuos que no han aprobado y no son del grupo 1. Es decir, estos de aquí y estos de aquí. ¿De acuerdo? Porque estos son del grupo 2 ya han suspendido y estos son del grupo 3 ya han suspendido. Por tanto, será la suma de suspender en el grupo 2, es decir, la probabilidad de suspender en el grupo 2, más la probabilidad de suspender en el grupo 3. Porque sería o suspender en el grupo 2 o suspender en el grupo 3. Es la única posibilidad de suspender y no pertenecer al grupo 1. Por tanto, sería ese 0,14 más 0,02, es decir, 0,16 o el 16%. Y ahora, por último, que quizás un poquito la más enrevesada, si el estudiante elegido al azar ha superado la asignatura, calcule la probabilidad de ser del grupo 3. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de ser del grupo 3 habiendo aprobado la asignatura? Aquí tenemos una probabilidad condicionada, ¿de acuerdo? Y si recordáis, esto será la probabilidad, en este caso, de pertenecer al grupo 3 de los aprobados, ¿vale? Es decir, dentro del grupo 3, dentro de todo este grupo, ¿vale? Mejor dicho, dentro del grupo de los aprobados, es decir, dentro de esta posibilidad, ¿cuál es la posibilidad de pertenecer a los aprobados? ¿Vale? Entonces, yo tendré que la probabilidad de los aprobados la tendré que poner abajo, esta será la probabilidad
de los aprobados y aquí arriba vendrá la probabilidad de los aprobados en el grupo 3. Es decir, la probabilidad de los aprobados en el 3. ¿Vale? ¿Por qué? Porque de todos los aprobados que tengo que separar los que solamente pertenecen al grupo 3. Es como si hicieseis dos grupos distintos. En uno pusierais a todos los aprobados y en otro a todos los suspendidos. Entonces, como el número de individuos se reduce concretamente a esta probabilidad. Y necesito estos casos de aquí. Es decir, los que aprueban dentro del grupo 3. No me interesan el resto, solamente me interesan los que aprueban dentro del grupo 3. Por tanto, tendremos que la probabilidad de aprobar en el grupo 3 es ese 0,23 dividida entre la probabilidad de aprobar en general, que será ese 0,76. Y en este caso tendremos 0,23 entre 0,76, que esto es de manera aproximada, esta es la única probabilidad que nos da exacta, será 0,3026 o lo que sería más o menos un 30,3%. Es decir, que sabiendo que el alumno que nosotros hemos escogido ha aprobado, que es lo que nos dice aquí el enunciado, si el estudiante escogido al azar ha superado la asignatura, la probabilidad de que, habiendo aprobado, pertenezca al grupo 3 es de un 30,3%. ¿De acuerdo? Además, esto lo podéis plantear de otra manera. Nosotros no sabemos qué cantidad de estudiantes tenemos, pero podemos suponer que tuviésemos, por ejemplo, 100 estudiantes. Entonces, podéis separar en un grupo los 76 que hubieran aprobado y en otro grupo los 24 que hubieran suspendido. Y si de esos 76 que han aprobado, 23 fueran del grupo 3, pues tendríamos que la probabilidad de que fuera del grupo 3, habiendo aprobado, sería 23 entre 76. Es decir, lo que acabamos de hacer aquí, lo único que en vez de en términos totalmente absolutos, lo hemos hecho en probabilidad, que es lo mismo pero en relativo. Como veis, chicos, cuando tenemos este tipo de problemas de probabilidades con ciertas condiciones, tipo diagrama de árbol, o tabla de doble entrada, que podéis haberlo hecho también y hubiera sido igual de válido, es muy interesante que calculéis directamente todas las probabilidades iniciales, ¿vale? ¿Por qué? Porque de esa manera os evitáis luego tener que hacer todos los cálculos. Es verdad que podéis hacerlos posteriormente y algunos de ellos no los hemos utilizado, eso es cierto, pero al final prácticamente vais a tener que calcularlos todos y de esa manera tenéis un diagrama inicial que puede ser muy útil y os va a venir muy bien a la hora de plantear el problema. Sobre todo porque ya sabéis cómo afrontar ese problema. Así que, chicos, este tipo de ejercicios solamente requiere de organización, ir haciendo los detalles poco a poco, determinar cada una de las probabilidades y al final salen sin ningún problema. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejádnosla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.